Estamos muy contentos, hemos avanzado pues muchísimo en todo el programa. Estamos ahorita en el tema del juicio de las obras. Ayer nos quedamos iniciando este tema que es muy importante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumito en un momento, un resumito bien chiquitito, ¿verdad? Para nuestra hermana Tamara que nos acompaña y es un gusto para este servidor, pues, como cada día, estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar, ¿verdad?, con el repaso del tema de hoy, ¿no? Querido Padre bueno, te agradecemos, oh Señor, por el descanso, por un nuevo día que nos das. Gracias por la linda oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que de manera especial tu palabra cale en nuestras mentes, en nuestros corazones, que cada día, oh Señor, nos sintamos comprometidos contigo, con tu misión de compartir este evangelio al mundo entero, y queremos pedirte que tu bendición especial nos acompañe en esta hora. En el nombre de Jesús, tú puedas colocar tu Santo Espíritu en medio nuestro y que tu palabra pues nos anime cada día más a perseverar en la fe y a compartir esta buena noticia de salvación a este mundo que tanto la necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado avanzando, ¿verdad?, en toda la dinámica de cómo está estructurado el Evangelio. Iniciamos en este programa diciendo que el ser humano pues tiene un problema muy serio, y el problema fundamental que tiene todo ser humano es no poder definir qué cosa es un ser humano. Para definir al ser humano necesitamos definir su origen, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, por qué vivimos en este tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son o cuál es el código moral básicamente o los límites morales? ¿Cuáles serían los límites morales que nosotros vamos a aplicar en nuestras vidas mientras estemos vivos y por qué? ¿Por qué para mí ser un protector de la verdad es un tema importante? ¿Por qué voy a desechar la mentira? ¿Quién define eso en mi vida? ¿Por qué lo voy a asumir? Y finalmente, ¿cuál es mi destino? Entonces partimos de esas realidades para luego decir que en el mundo existen básicamente dos posiciones. Una posición que no cuenta con Dios, ¿verdad? Todo viene del azar, pura suerte, las cosas ocurrieron por sí solas, de la nada surgió todo y llegamos aquí obviamente sin ton ni son, sin propósito, sin posibilidad alguna de saber ni siquiera cómo llegamos aquí. O sencillamente seguimos, ¿verdad?, el principio bíblico, el principio ontológico. La Biblia inicia con una declaración contundente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no trata de decir cómo Dios hace las cosas, cómo por la palabra de Dios las cosas se realizan. Sencillamente la Biblia inicia diciendo, Dios creó todas las cosas. Y es tan contundente la Biblia en este sentido que usted no necesita fe para creer que Dios existe. Y muchas personas dicen, no, pero yo no he visto a Dios. Exacto, usted no ha visto a Dios, pero usted no necesita tener fe para saber que Dios existe. En Romanos 1:20, la palabra de Dios dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe. O sea, la creación da una evidencia abundante de un Dios creador. Y entonces esta es una posición que la gran mayoría del mundo ha querido desechar. Ha querido desechar pese, ¿verdad?, a la innumerable cantidad de evidencias de que todo ha sido diseñado, de que hay todo un programa, ¿verdad? Eh, las cosas no ocurrieron al azar. Para crear al hombre, Dios tuvo que crear lo que el hombre iba a comer para sostenerse, ¿verdad? Dios no creó un solo alimento, creó una variedad enorme de plantas y de cosas que debemos comer nosotros para poder subsistir. Quiere decir que toda la estructura de la creación
estuvo diseñada, ¿verdad? Eh, si yo necesito fósforo, el Señor previó las plantas que tienen fósforo. Si necesito potasio, hay plantas que tienen potasio. Si necesito proteína, el Señor previó cómo conseguimos la proteína. Quiere decir que todo estuvo diseñado, ¿verdad? Y Dios no necesita, ¿verdad?, que usted tenga fe porque Él ha dado una evidencia contundente a través de la creación. La Biblia dice que usted sí necesita fe para creer que Dios por su palabra hizo todas las cosas. Bueno, no es lo mismo que yo tenga que necesitar fe para creer que Dios existe, a necesitar fe para creer que a través de su palabra Dios creó las cosas. Es lo que dice Hebreos, en Hebreos 11, dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que usted sí necesita fe probablemente para decir, wow, ¿y cómo fue posible que Dios usando solo su palabra pudo hacer un universo tan extraordinario? Sí, ahí usted necesita fe. Pero de que Dios existe, usted no necesita fe para llegar a la conclusión de que Dios existe porque le ha dado evidencia a todo eso. Entonces hablamos de por qué llegamos aquí, por qué nacemos pecadores, ¿verdad? Cómo el pecado de Adán nos arrastró a nosotros. Eso creó un problema de pecado y de muerte, ¿verdad? Y fue una posición injusta hasta cierto punto para todos los seres humanos que nacemos ya contaminados por el pecado y heredando una muerte que no debimos heredar porque sencillamente estamos sufriendo las consecuencias del pecado de nuestro padre Adán, y eso, de acuerdo a la Biblia, los hijos no deben heredar, ¿verdad?, las consecuencias del pecado de su padre. Así que el pecado de Adán nos metió a nosotros en un problema y ahora la justicia de Dios entra en acción. Vimos la naturaleza del pecado. El pecado está presente en nosotros. El apóstol Pablo dice que está en nuestros miembros. Y si está en nuestros miembros, aún siendo creyentes, nosotros tenemos un serio problema porque naturalmente somos carnales y naturalmente no nos ajustamos a la ley de Dios y naturalmente no agradamos a Dios. Quiere decir que nacemos inicuos, nacemos deformados, nacemos centrados en el egoísmo y necesitamos un Salvador que nos enderece, que nos ahora nos rote y cambie nuestra dirección de estar centrados en nosotros a estar centrados en Cristo. Entonces la iniquidad nos da la realidad de que nuestra naturaleza pecaminosa está con nosotros en todo momento. Y el pecado también nos controla, nos gobierna, nos esclaviza. El apóstol Pablo presenta el pecado como una entidad que está en nosotros y que actúa en nosotros, ¿verdad? Y lo malo que no quiero hacer, ¿verdad? No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que el apóstol Pablo le da al pecado una fuerza, ¿verdad?, tan impresionante que nos controla, nos, nos hace actuar, nos dirige en su dirección, que es contraria a la dirección del Espíritu de Dios, y finalmente el pecado nos condena a muerte eterna. Ante esta realidad del pecado y de sus consecuencias, sobre todo la muerte eterna, entonces Dios propone el Evangelio. Y nosotros hemos estado avanzando, ¿verdad?, en el tema de cómo el Evangelio, por medio del sacrificio de Cristo, nos justificó, nos justifica en el sentido de que la muerte de Cristo se convierte en mi muerte. Espero que ustedes hayan visto los dos temas que les pasamos, los tres temas que les pasamos en el día de ayer, por lo menos hayan visto uno o dos de ellos. Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, que en el caso del pastor Hermes, él dice, nadie va a llegar al cielo si no es por el perdón. O sea, yo necesito ser perdonado del hecho de que la muerte me condena, la muerte gravita en mi vida y yo necesito un Salvador que asuma como mi sustituto frente al pecado ese problema. Si yo no tengo a Cristo, no tengo otra forma de llegar al cielo, porque nadie ha asumido mi condena de muerte. Y entonces la Biblia me presenta que el sacrificio de Cristo puede ser mi sacrificio a través de la fe. Una vez yo entiendo lo que Cristo hace en mi favor,
¿verdad? Y acepto su sacrificio como mi sacrificio, acepto su muerte como mi muerte y su resurrección como mi resurrección, entonces yo participo de forma simbólica a través del bautismo en esa experiencia. En el bautismo estamos muriendo a la vieja vida para resucitar a una nueva vida en Cristo. Y ahora, una vez yo me levanto de las aguas del bautismo, Dios me ha colocado en Cristo. Le decíamos ayer, Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, han sido puestos en Cristo, han sido metidos en Cristo. Quiere decir ahora que en Cristo Dios me ve justo, en Cristo Dios me ve santificado, en Cristo Dios me ve redimido. Hablamos también que junto con el bautismo, Dios no solo perdona mis pecados, los ha justificado, sino que también Dios va a colocar al Espíritu Santo a morar aquí para sustituir al pecado que antes me gobernaba y me esclavizaba. Y ahora el Espíritu de Dios viene a llevar la nueva agenda de la vida de Ricardo. Y es obvio que si el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, pues Él va a aplicar en mi vida los principios que ya Él había inspirado a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia y sobre todo la ley de Dios, que como vimos, Él la escribió. Él es el dedo de Dios. En un Pentecostés, Él plasmó en fuego en la piedra, ¿verdad? Los principios morales, los principios del carácter de Dios que son eternos. Entonces, estamos en la etapa de la santificación. Todavía el Evangelio no ha resuelto el tema de eliminar de nuestras vidas la presencia del pecado, ¿verdad? Todavía tenemos estas luchas y la gran dificultad de la obra del Espíritu Santo en producir rectitud en mi vida, su gran obstáculo soy yo mismo. Y soy yo, porque yo quiero tener control. O sea, pese a que yo renuncié a mi vieja vida pasada, esa vieja vida pasada mm, se niega a aceptar que yo ya le cancelé su contrato de trabajo en mi vida. Y entonces el viejo Ricardo quiere entrar a tomar decisiones a cada momento y el Espíritu de Dios tiene que decirle, Ricardito, Ricardito, usted está muerto, usted debe estar inutilizado, usted debe estar inhabilitado, quédese ahí guardado, preferiblemente no vuelva a levantar la cabeza y déjeme a mí controlar el carro de su vida. Correcto. Entonces, hemos visto toda una serie de implicaciones entre justificación y santificación, que fue lo que estudiamos en los dos últimos temas. Le vamos a pedir ahí a la hermana Tamara que los repase. Nosotros, pues, en el ratito que nos queda, a veces, pues, estamos preparando los primeros 5 temas, Pastor Giancarlo, para que ustedes lo tengan también, porque nosotros empezamos a grabar desde el tema 3, el tema Nosotros en Cristo. Ya he grabado 2, pero duran casi 1 hora y tanto. Entonces estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes en la lista de Zoom, de YouTube que le estamos preparando, ustedes puedan tener la estructura completa de todos los temas y lo puedan compartir entre sus líderes. Entonces, bueno, una de las grandes preguntas que surgen es, ¿por qué un juicio? ¿Por qué Dios tiene que hacer un juicio? Muchas cosas surgen con relación al juicio. Hay muchos cristianos de otras denominaciones que entienden que la posición de nuestra iglesia con relación a que existe un juicio, a que hay un juicio, ¿verdad?, en el que Dios interviene y Dios va a juzgar nuestras acciones, a muchas personas eso no les hace sentido. ¿Por qué? Bueno, una de las grandes preguntas es si Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios necesita pasar por un juicio? O sea, ¿por qué Dios va a juzgar a los seres humanos si ya Él de antemano sabe quién es bueno, quién es malo, quién se salva, quién no se salva, en dónde Él ha estado, dónde no, Él no ha estado, a quién Él ha controlado, a quién no ha controlado? Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de hacer un juicio? ¿Ves? Ahora, la pregunta es, ¿este juicio es para Dios comprobar, ¿verdad?, que no se va a equivocar con su decisión, sobre todo en mi vida? ¿O el juicio tiene una connotación de Dios, ¿verdad?, presentarle a un grupo de seres
su decisión para que todo el mundo se dé cuenta de que él ha sido justo en cada caso. Más bien, el tema gira en ese entorno, ¿no? Otra de las preguntas que surgen es, ¿por qué si Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, por qué permite Dios que más de 2000 años de historia continúen para luego venir un juicio, para luego Cristo venir y Dios no le puso fin al problema del pecado justo en la cruz del Calvario y se acabó la historia de toda la humanidad? Quiere decir que el juicio es parte del Evangelio. Y nosotros vamos a ver entonces eh, por qué Dios juzga las obras, cuál es el sentido del juicio, ¿verdad? Y vimos ayer algunas de las preguntas que surgen. ¿No debe Dios juzgar la fe? ¿A quiénes juzga Dios? ¿Pasarán los creyentes también por algún tipo de juicio? Cuando la Biblia se refiere a un juicio, ¿será que yo me voy a presentar delante de Dios en un dime y direte? Donde Dios me dice, usted, Ricardo, tristemente usted no va a pasar. Y entonces le digo, ¿cómo que no voy a pasar? ¿Y por qué usted dice que yo no voy a pasar? Que usted se portó mal aquí, 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 aquí. Y entonces yo le digo, no, pero espérese, las cosas no son así. Entonces entramos en una discusión. Yo necesito salir a buscar un abogado, correcto. Entonces, ese tipo de cosas la vamos a analizar. ¿Tiene sentido un juicio? ¿Qué dice la Biblia con relación al juicio de Dios? Y leímos el texto ayer de Apocalipsis 14:6, donde el Evangelio eterno, ¿verdad? El Evangelio eterno está conectado con el juicio de Dios, ¿verdad? Y con la adoración a Dios. Ustedes ven que el ángel que Juan ve por todo el cielo tiene el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, tengan temor de Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuestros pioneros, cuando empezaron a darse cuenta, ¿verdad? Entraron muy fuerte con el tema del juicio, del día de expiación, ¿verdad? De fijar una fecha para la venida de Cristo. Ellos se dieron cuenta de que había una relación entre el Evangelio, el juicio, la adoración, la ley de Dios, y esto les hizo resaltar también la importancia del sábado como un, como una señal, ¿verdad? De la adoración al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí, precisamente en este texto, surgió la noción de que para Dios es muy importante el que nosotros lo recordemos como el creador y el redentor, y también el tema de que el juicio de Dios había llegado. Entonces, en este primer tema del juicio, nosotros vamos a ver los textos bíblicos que ciertamente presentan que Dios va a juzgar a toda la humanidad al final del tiempo, eh, y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, el próximo tema, vamos a ver por qué Dios juzga las obras en lugar de juzgar la fe y qué sentido tiene todo aquello. Entonces, según Mateo 25, 31 y 46, ¿qué está el significado en estos versículos y quién protagoniza el evento? Dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando ahora de la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿qué está significado en estos versículos y quién protagoniza el evento? El Hijo del Hombre dice, hace un proceso de separación entre ovejas y cabritos. Quiere decir que aquí hay un tema de juicio. O sea, lo que está describiendo Mateo 25 es una escena de juicio dirigida por Cristo, donde hay una separación de unos y de otros. Según Judas 1, 14 al 15, que era Jesús cuando venga, cuando regrese a la tierra. Dice Judas, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho
impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiere decir que, de acuerdo a Judas, cuando el Señor regrese, viene ¿a qué? A hacer juicio, ¿verdad? A todos los impíos. A veces hay una pequeña confusión y en la Reina Valera, pues muchas veces podemos utilizar la misma palabra juicio, que en griego, esta misma palabra en griego se traduce como juicio en español o como condenación. Quiere decir que la palabra condenación y la palabra juicio, ¿verdad? En griego es exactamente la misma palabra. Entonces, esto es interesante porque muy probablemente aquí lo que dice es que Dios vendría para aplicar la condenación a todos los que han hecho obras impías, a todos los impíos que han actuado impíamente. Pero de todas maneras, juicio y condenación es en cierta manera la misma cosa, porque cuando usted emite sentencia, sea positiva o sea negativa, usted ha creado, ¿verdad? Usted ha dado una señal de término, de decisión final, de separación, ya sea que usted va por el lado bueno o va por el lado malo, ¿verdad? El juicio ha actuado y Dios, ¿verdad?, ha emitido una sentencia final de condenación o obviamente de absolución y de vida eterna. ¿Cómo describe la Biblia la formidable escena del juicio de Dios en su corte celestial? Daniel 7, 9 al 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿cómo describe la Biblia la formidable escena del juicio de Dios en su corte? Aquí vemos una escena de juicio donde millares y millares de ángeles están alrededor del trono, millones de millones, y esos son muchos ángeles porque millones de millones son billones de ángeles, ¿verdad? Asistían delante de Dios, ¿verdad? El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Eh, esta escena de un juicio en las cortes celestiales ocurre luego que un reino político religioso representado por el cuerno pequeño se engrandece. El profeta Daniel, en la visión presentada en el capítulo 7 de su libro, él está develando el futuro y un conjunto de reinos representados por bestias se suceden entre sí hasta que el anciano de días se sienta a realizar el juicio. En el versículo 13, un hijo de hombre se presenta ante el anciano de días y se le entrega el poder sobre todas las cosas. Dice Daniel 7, 13 al 14: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Quiere decir que en Daniel 7, 13 y 14 ahora se ve a un personaje, Daniel lo presenta, ¿verdad? Como un hijo de hombre que se acerca al anciano de días y recibe todo el dominio y todo el poder. Interesante porque en Daniel 7, 21 al 22 dice, luego de referirse al poder político religioso que persigue a los santos de Dios y que es representado por el cuerno pequeño de la cuarta bestia, el profeta señala que se dio el juicio a los santos del Altísimo. Cuando usted va a la Reina Valera, el texto dice, Daniel 7, 21 22, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Cuando uno lee en Daniel 7, 21, 22, en la Reina Valera, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, da a entender que los santos fueron sometidos a un escrutinio, fueron sometidos al juicio de Dios, ¿correcto? Pero en realidad
la Reina Valera no está traduciendo exactamente la intención del texto. Cuando usted va a otras versiones, por ejemplo, la nueva traducción viviente, dice, eh, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran el reino. No es lo mismo decir que se le dio juicio a los santos a que se emitió un juicio en favor de los santos. Son dos cosas muy distintas. Quiere decir que la escena que está viendo Daniel aquí no es que los santos están siendo sometidos a un proceso de juicio, sino que los santos reciben, ¿verdad?, la sentencia de juicio en su favor y entonces se les entrega el reino. Quiere decir que, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos. Quiere decir que el juicio está ocurriendo en un momento en que este cuerno pequeño, que de hecho es un poder político que sale de la cuarta bestia que representaba a Roma, yo tengo que buscar un poder político religioso que se levantó de Roma y que se queda hasta el final del tiempo, este reino que persigue a la iglesia de Dios, ¿verdad? Eh, Mientras está actuando, entra el juicio de Dios. Y dice aquí que este cuerno hacía guerra contra los santos, prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. O sea, mientras la versión Reina Valera da a entender que los santos son sometidos a un proceso de juicio, el texto en realidad presenta el evento del juicio como una buena noticia en favor de los salvados que reciben el reino celestial. Y para mí esto es extraordinario porque el juicio en la Biblia se presenta como parte del Evangelio, como una buena noticia donde los salvos en realidad están recibiendo, ¿verdad?, el reino de Dios, la salvación eterna en el proceso del juicio. El profeta Daniel deja bien clara la escena de juicio en las cortes celestiales. El juez se sienta con los libros abiertos en la sala del trono frente a millones de seres que observan con atención. Al igual que el apóstol Juan, el profeta Daniel señala que este juicio ocurre antes de la destrucción del poder político religioso que ataca al pueblo de Dios poco antes de la segunda venida. Entonces, Daniel 7 muestra que el juicio es algo positivo. El juicio significa liberación. Dios controla el mundo. Él juzga los poderes del mal y libera a los santos. El juez, y no las bestias, los reinos del mundo, es quien tiene el dominio. El juez va a intervenir a través del poder del Hijo del Hombre. El juicio es en favor de los que sufren. Cuando usted lee Salmo 96 y sobre todo toda la estructura de los salmos, usted se da cuenta que Dios viene a juzgar la tierra y toda la tierra entonces se alegra. Casi la gran mayoría de los escritos de los salmos, ¿verdad? Usted ve el salmista hablando del sufrimiento del pueblo de Dios y esperando ese momento en el que Dios se levanta, Dios juzga a los que actuaron mal y entonces los justos eh, son exaltados, los justos son liberados del problema de injusticia al que han sido sometidos mientras estuvieron en la tierra. Quiere decir que entonces que el juicio de Dios es parte del Evangelio. Es una buena noticia de salvación porque es en el juicio de Dios donde los santos reciben el reino. El juicio revela que Dios no deja que el mal exista sin importarle nada. Dios va a juzgar con justicia y antes de Dios destruir el mal, Él lo desenmascara por medio del juicio. En el juicio no son juzgados ni los animales ni los niños, sino los adultos. Esto indica que los seres humanos son criaturas libres para escoger el bien y el mal. En el Antiguo Testamento el juicio es algo necesario en los santos. Por ejemplo, Salmos 7:8. Dios juzga con integridad y justicia. El juicio involucra el universo. Dios tomará la causa del afligido y el necesitado. ¿Qué ha establecido Dios según Hechos 17:31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiere decir que en su prédica a los atenienses, el apóstol Pablo les declara que Dios ha establecido un día de juicio para el mundo entero y el apóstol coloca este día hacia el futuro. Correcto. Que está establecido para cada ser humano en Hebreos 9:27 al 28.
Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto es muy relevante porque este texto me dice que Cristo, ¿verdad? Aparecerá por segunda vez. Aquí me está diciendo que la segunda venida de Cristo no es un rapto secreto, sino que Cristo aparecerá. Y si va a aparecer, es porque va a aparecer. No está diciendo que Cristo viene de forma secreta, que viene a llevarse su pueblo escondida, que la gente desaparece y no desaparece y que nadie ve cuando Él llega. No. Vamos a ver luego de este tema la bendita esperanza y vamos a ver todas las características de la segunda venida de Cristo en el contexto del Evangelio y lo que la venida de Cristo significa dentro de nuestra redención o glorificación. Entonces los seres humanos tienen una única oportunidad de aceptar a Cristo y esto es mientras están vivos. Cada persona se enfrentará a la realidad del juicio de Dios al final del tiempo. ¿A cuántos alcanza el juicio de Dios? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Fíjense aquí, volvemos a ver el tema de las obras, lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Romanos 14:10 y 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Juan 3:18 señala que aquel que no cree ya ha sido condenado. En los textos leídos anteriormente, el apóstol Pablo señala que cada creyente comparecerá entonces ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que la Biblia está dando evidencia de un proceso donde Dios toma decisiones o en favor de su pueblo o en contra de los que rechazaron el Evangelio. ¿Qué cosas están abiertas y desnudas en el juicio y ante quién? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que en el juicio de Dios todas las cosas, sean pensamientos, palabras, palabras dichas o acciones, estarán desnudas ante Él y tendremos que darle cuenta de cada una de ellas. ¿Qué traerá Dios al juicio? Dice Eclesiastés 12:13-14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir que tanto las obras malas como las buenas serán presentadas en el juicio de Dios. ¿Qué registros proporcionarán la evidencia en el juicio y qué se va a juzgar? En Apocalipsis 22 al 13 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que ven en él, y la muerte y el Hades, por dicen, y el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir que la Biblia declara que los seres humanos serán juzgados por los registros que se encuentran en el cielo. Cada obra nuestra es anotada en los libros de registros que serán utilizados en el juicio. ¿Cómo llama la Biblia al libro de registro? Malaquías 3:16. Entonces, dice Malaquías, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Interesante. Aquí está diciendo que todas las acciones justas del pueblo de Dios están escritas como, ¿verdad?, memoria delante de Dios, ¿verdad? Ah, eh, de todas las obras correctas que han hecho, que ha realizado su pueblo, básicamente. La Biblia llama libros de memoria a los libros donde se registran entonces nuestras acciones. Hay una historia que ustedes conocen muy bien, que es la historia de la reina Esther, que es como un oráculo del juicio. Nosotros en la historia tenemos un personaje íntegro que es tratado injustamente. Este señor es Mardoqueo. Y tenemos un acusador que levanta falsas acusaciones, que es Amán.
Tenemos un rey con un libro de memorias, que es Asuero, y una mujer que representa muy bien la iglesia, que eh, está interesada en salvar al justo. Esta es la reina Esther. Entonces, cuando usted lee sobre el libro de memorias, es muy interesante porque el rey no podía dormir, ¿verdad? Y pide que le traigan el libro de las memorias. El texto dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces se hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y es muy gracioso porque Amán viene a pedir la cabeza de Mardoqueo. El rey escucha el libro de memorias y quiere honrar a Mardoqueo, ¿verdad? Y es interesante porque eh, ahora el rey le dice a Amán, oh, Amán, qué bueno que tú llegaste. Yo quiero que tomes a Mardoqueo y tú lo honres. Ya el rey le había preguntado a Amán, Amán, ¿qué tenemos que hacer a una persona a la que el rey quiere honrar? Y Amán pensó de una vez que era él, que iluso, ¿verdad? Y entonces Amán dijo, oh, que sea vestido de las vestiduras del rey, que sea puesto en el cabello del rey, que se le dé el anillo del rey y que sea paseado por toda la ciudad con un heraldo, un príncipe que pueda estar gritando. Así se le hace a aquella persona a quien el rey quiere honrar. Y él le dice, mira, me gusta esa idea. Ve y hace eso mismo con Mardoqueo. Y esto fue un golpe, pero directo al orgullo de Amán, que terminó finalmente en la horca de Mardoqueo. Ahora, de forma similar, Dios lleva un libro de registro con todas las acciones de los justos. Al final, Él premiará a su pueblo con la redención eterna, gracias a que por la fe sus hijos aceptaron la redención que Dios les proveyó por medio de Cristo. ¿Cuán detallado es el juicio? Mateo 12 responde, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El juicio de Dios será tan bien detallado, ¿verdad? Que hasta lo que decimos, pensamos y hacemos estará contado en el juicio. Y esto tiene mucho sentido porque si el Espíritu de Dios está morando aquí, eh, yo, mi querido, no voy a estar perdiendo el tiempo. No voy a estar hablando, aquí decimos boberías, ni voy a estar gastando energía en cosas que sencillamente no tienen una connotación eterna. Si el Espíritu de Dios está controlando mi mente, pues obviamente estará controlando mis pensamientos, estará guiándome a hablar correctamente y lo que el juicio entonces estará dando evidencia es si todavía el pecado me controla o si realmente el Espíritu de Dios es quien me está controlando. Ahora, en el juicio, ¿quiénes tienen los siguientes roles? Nosotros vimos en la Biblia que Dios es el juez. Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. ¿Quién es el abogado? Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que ustedes no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Quiere decir que nuestro abogado es Cristo, quien media en favor nuestro. ¿Quién es el acusador? Dice Apocalipsis que el acusador es Satanás. Dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quiénes son los testigos? Apocalipsis 5:11 dice, y miré,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir que los acusados serán los salvados. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque los impíos no tienen que ser acusados de nada en el juicio. El impío pues ya está condenado, dice Juan 3, así que el impío no pasa, ¿verdad?, por el proceso de juicio, porque sencillamente ya le está condenado. A quien Satanás va a estar acusando es obviamente a los justos. ¿Por qué acusa a los justos? Acusa a los justos porque Satanás no quiere que los justos alcancen la salvación. Los impíos, Satanás no tiene que acusarlos de nada porque ya están condenados. Entonces, obviamente, todo el ataque del acusador es contra el pueblo de Dios. Y finalmente tenemos la ley. El apóstol Santiago escribe en Santiago 2, 11 y 13, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quiere decir que la norma que va a ser utilizada en el proceso de juicio es la ley de Dios, el carácter de Dios. Lo que se va a juzgar en el juicio es, ¿verdad?, si el carácter de Cristo está siendo plasmado en mi vida o si sencillamente yo no tengo a Cristo. O yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Solo hay dos posiciones, no hay más. Una vez yo estoy en Cristo, pues obviamente el Espíritu de Dios estará operando en mi vida y la norma que estará siendo aplicada en mi vida práctica, será necesariamente la ley de Dios. O sencillamente yo detesto a Cristo, lo rechazo, le digo, no me interesa Cristo, ni tú me interesa, ni tu salvación me interesa. Y entonces ahora, en el día del juicio, Cristo no aparece ahí, sencillamente yo permanezco en la condenación. ¿Qué saldrá a la luz en el juicio de Dios? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que no es necesario que yo me la pase juzgando a mis hermanos, a mis compañeros, a mi esposa, a mis hijos, porque todo eso se va a aclarar, ¿verdad?, en el juicio de Dios. Yo debo enfocarme en lo mío, correcto, en mi problema de vida, en si realmente yo estoy permaneciendo en Cristo, si el Espíritu de Dios está verdaderamente dirigiendo mi vida y si estoy actuando correctamente conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Porque al final Dios va a juzgar a todas las personas, así que no es mi llamado a juzgar absolutamente a nadie en este planeta. Correcto. Ya de hecho, nosotros tenemos bastantes problemas con nosotros mismos para enfocarnos en la dinámica de la salvación. Y es importante que nosotros también tengamos esto bien claro. Más que estar emitiendo juicios en contra de las demás personas, nosotros deberíamos estarnos preocupando de que las personas conozcan a Jesús, les entreguen sus vidas a Cristo y entremos en un proceso de testificación para que el Espíritu de Dios esté en todo momento dirigiendo nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios declara que en el día del juicio todo lo oculto saldrá a la luz hasta las intenciones del corazón. Terminamos con una historia del amigo siempre salvo. Cierto joven cristiano le contaba a su amigo, a quien no veía desde hacía muchos años, que se había convertido al cristianismo. Él le contó su historia, había conocido al Señor y se había afiliado a una iglesia cristiana que enseñaba el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Cuando ocurrió el encuentro, el joven estaba viviendo en adulterio luego de haber fracasado en 4 matrimonios anteriores. El joven había dejado de ir a la iglesia y estaba consciente de que su testimonio había colapsado. Ya que su iglesia enseñaba la idea de una vez salvo, siempre salvo, él entendía que pese a vivir en pecado, su salvación estaba asegurada. Luego de escuchar la historia, su amigo tuvo que leerle 1 Corintios 6, 9 al 10, donde se encuentra el listado de los que no entrarán en el reino de Dios, el cual incluye
el cual incluye también a los adúlteros. Y es interesante porque la enseñanza del juicio de Dios en la Biblia nos permite entender la importancia de nuestro testimonio como cristianos. El juicio no es para Dios saber quién se salva y quién se pierde. Ya Dios lo sabe. O sea, el juicio no es para decir a Dios, oh, Ricardo va a alcanzar la salvación y Chicho se va a perder. No. Dios sabe quién se salva y quién se pierde. De hecho, lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el juicio de Dios, ¿verdad?, va a revelar el testimonio de su pueblo al universo, porque es hacia el universo que va el juicio. En otras palabras, los ángeles van a juzgar, las criaturas van a juzgar, los creyentes van a juzgar y los propios perdidos van a juzgar sus acciones. O sea, un creyente que ha decidido practicar el pecado y se comporta como un incrédulo no recibirá el reino. El concepto es simple. Si el Espíritu de Dios dirige la vida del creyente y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, las obras que se manifestarán en la vida de los salvados necesariamente testificarán esta realidad. Lo mismo ocurre de forma inversa. Si las obras de una persona violentan la ley de Dios, estas obras testifican que el Espíritu de Dios no está dirigiendo la vida de ese individuo. Esa vida de pecado sin Cristo le condenará de forma automática. Dios desea que aceptes esta salvación que Él te ha ofrecido en Cristo y le permitas a su Santo Espíritu producir en ti una vida recta. Si aún no has sellado tu compromiso con Cristo por medio del bautismo, Dios te invita hoy a tomar esa decisión. No rechace esta gran invitación. Quiere decir que, en definitiva, en este primer tema, lo que estamos es presentando la realidad de que al final del tiempo, el juicio es parte del Evangelio. Y el juicio Dios lo va a llevar adelante porque Él va a testificar de su justicia. Y es interesante, te dirán, bueno, ¿y a quién Dios le va a testificar de su justicia? A todo el universo. Los ángeles ahora mismo practican, ¿verdad? Eh, Están evaluando los registros porque Dios le dice, estos se van a salvar, estos se pierden. Analicen si nos equivocamos. Y los ángeles comienzan a revisar los expedientes para darse cuenta de que Dios ha sido justicia en todo tiempo. Y esto es bien interesante porque cuando ocurrió el conflicto en el cielo, ¿verdad? Donde Satanás se llevó a un grupo de ángeles, ¿verdad? Otro grupo se quedó del lado de Dios, pero este grupo que se queda del lado de Dios todavía se queda con la duda de, wow, ¿estaba Lucifer en lo correcto o no estaba en lo correcto? Entonces, obviamente, cuando entra ahora el juicio de Dios, Dios le dice a los ángeles, evalúen si las decisiones son correctas o no son correctas. Entonces, ahora los ángeles van a empezar a ¿qué? A evaluar el juicio de Dios y de esta manera certifican que Dios es correcto, incluso cuando tenga que eliminar a sus amigos, los ángeles, que se fueron con Lucifer. Porque en el cielo hubo una ruptura. Si un ángel llamado Luis era muy amigo de Lucas y Lucas se va con Lucifer, pues obviamente Luis se queda pensando, wow, en realidad Lucas tenía razón, Lucifer tenía razón o Dios tenía razón. Yo me estoy quedando con Dios, pero eh, ¿tomé la decisión correcta o no tomé la decisión correcta? Recuerden que decíamos cuando iniciamos este programa que los ángeles no conocían los atributos de Dios que estaban escondidos en él. Cuando ocurre el gran cisma en el cielo, los ángeles no conocían la misericordia, ni el perdón, ni la gracia, ni la fidelidad, ni la justicia. Todos estos atributos estaban escondidos en Dios porque hasta ese momento nadie los necesitaba en el cielo. Cuando Dios ahora se revela a través de lo que ocurre en la tierra y a través de cómo Cristo se involucra en mi salvación, ahora Dios revela su carácter a todo el universo y los ángeles van a juzgar lo que Dios ha realizado a nuestro favor. Quiere decir que el juicio entonces es muy importante para Dios para dar testimonio de quién es Él a todas las criaturas del universo. Pero también nosotros participaremos en el juicio, como vamos a ver en el día de mañana, y los perdidos también Dios les va a revelar por qué se perdieron. Quiere decir que el juicio entonces no es solo para Dios, sino que es
un juicio para que todos sepan que Dios ha sido justo en todo momento, en toda la historia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3 dice que todo esto ha ocurrido para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Quiere decir que el apóstol Pablo dice, Dios ha realizado todo esto para manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mi respuesta al tema, según lo aprendido en este estudio, está claro que Dios juzgará a todos los seres humanos al final del tiempo. ¿Ha definido la palabra de Dios los participantes del juicio y sus roles? ¿Cree que Dios lleva un registro de nuestras acciones? Si es así, ¿cómo debería ese conocimiento llevarte a la cruz? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que antes de la segunda venida inicia el juicio de Dios sobre la humanidad. En este juicio son separados los salvados de los perdidos. También aprendimos que este juicio se realiza en favor de los santos de Dios con el propósito de entregarles el reino eterno y sentenciar la condenación de aquellos que rechazaron la salvación en Cristo. Aprendimos que somos juzgados por las obras y que el cielo lleva en libros de memoria el registro de todas nuestras acciones. Vimos además que los registros en los libros son tan detallados que incluyen hasta nuestras palabras. Finalmente aprendimos que en este juicio cada participante tiene un rol. Dios nuestro juez, Jesús nuestro abogado, Satanás el acusador, los ángeles los testigos, los creyentes los acusados y la santa ley de Dios, la norma que regirá en el juicio. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque el juicio es una buena noticia. Es una buena noticia para los salvados. Es una buena noticia de que tú nos has decretado, oh Señor, para salvación, que fue tu propósito eterno, de que todos pudiéramos venir al conocimiento de la verdad y alcanzar la salvación eterna. Te damos gracias porque a través del juicio tú nos entregas la herencia eterna, la salvación eterna, y que no debemos, oh Señor, ver el juicio como un evento que nos cause temor, sino como la buena noticia de que nuestra salvación ha llegado y que ya tú nos entregas un reino que ya nos diste en Cristo Jesús desde que tú ejecutaste el pecado en la cruz del Calvario. Síguenos dirigiendo, Señor, ayúdanos cada día a profundizar en el estudio de tu palabra, a que nosotros podamos descansar en esa salvación que ya tú nos otorgaste en Cristo Jesús y que podamos entender que lo único que necesitamos es permanecer en Cristo para que tu Santo Espíritu pueda operar en cada uno de nosotros y que podamos ser convertidos por tu santa y divina presencia en instrumentos de salvación de otros que necesitan conocerte de forma urgente. Bendíceme en especial cada líder de la Unión Venezolana Occidental. Lo queremos presentar delante de ti, poner en tus manos, oh Dios, y que tú lo puedas llenar de la presencia de tu Santo Espíritu. Que cada hermano de nuestra iglesia, no solo en Venezuela, sino también a nivel global, podamos ser llenos de tu poder, oh Dios, llenos de tu presencia, llenos de tu Santo Espíritu, y que podamos testificar alrededor nuestro a nuestros vecinos y hasta lo último de la tierra. Gracias te damos, oh Señor, por este día. Danos este día en tu presencia. Bendícelo, prospéralo y síguenos dirigiendo hasta ese día glorioso que tú nos des tu reino eterno y esta vez para vivir para siempre a tu lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.